Bueno, parece que, bueno, soy el último, ¿verdad? Bueno, compañeros, yo francamente lo digo con de todo corazón, me da mucho gusto estar con ustedes, de nueva cuenta, y entrarle a la discusión de nueva cuenta, pues después de tantos años, ¿no? Finalmente, la absoluta mayoría de los que estamos aquí, fuimos miembros del Partido Comunista Mexicano. Y evidentemente continuamos, o decimos que continuamos como comunistas. Yo venía tal vez ilusionado, pero pensaba que la reunión era en el salón de junto y que iba a estar lleno, ¿no? Yo venía así, que en ese ánimo, ¿no? Pero bueno, no fue así. Es más lento el asunto, es más pausado. Y claro, pues, pensando en cómo éramos, qué hacíamos, pues yo decía, nos van a presentar un documento, de haber voces en pro, voces en contra. Incluso el reglamento decía que si hay opiniones distintas, dos en favor, dos en contra, y a votar, ¿no? Y entonces, ya votando la mayoría, pues ya no había chance de decir nada. Y bueno, eso provocó la ruptura de Raúl Ramos en la JC, provocó la ruptura de muchas cosas. Qué bueno que no fue así, el asunto, que la cosa es de otro nivel, hay nuevos elementos, es decir, bueno, entonces en esa circunstancia pues me da mucho gusto estar con todos ustedes. Quiero decir, compañeros, que los comunistas estamos apestados en este país. Estamos apestados porque somos padre y madre de un conjunto de situaciones de la izquierda comunista que hoy todavía está en las cámaras y que es un desastre. Bueno, está Pablo Gómez, María García, Raimundo Cárdenas, bueno, Rincón Gallardo, con nuestros camaradas, ¿no? Y finalmente somos responsables de todo eso. Y yo digo con compañeros y camaradas, lo digo con todo corazón, si nosotros queremos reconstruir el comunismo en México, necesitamos hacerlo con muchísima responsabilidad, asumiendo el papel que históricamente asumimos en ese entonces y la responsabilidad que hoy tenemos ahora, compañeros. Es decir, no podemos decirnos comunistas si no nos deslindamos de los compañeros que llevaron al comunismo al desastre. Yo ando diciendo aquí a todos mis compañeros, cuando yo fui diputado, el primer diputado comunista en Puebla, el partido cobraba mi salario. Yo simplemente le planteé al partido, páguenme lo que me pagan en la universidad para mantener a mi familia y punto. Nadie me lo cree. Nadie me lo cree, pero así fue, compañero. Cuando éramos comunistas, y los comunistas tenemos una vida comunitaria, compañero. Es decir, nosotros dependía nuestra vida individual de nuestro trabajo colectivo en las células, en el partido, y dábamos todo por esa vida comunitaria. Teníamos mucha disciplina, y por esa razón me he encontrado en Facebook a varios compañeros que de repente aparecen, que ni idea, aparecen con el escudo del Partido Comunista Mexicano como su identidad de Facebook. ¿Y por qué estás? Pues es que me imagino que eran muy disciplinados, me imagino que tenían mucha ideología, mucha formación, estudiaban mucho. Sí, efectivamente, sí es cierto. Así era. Pero ese planteamiento de disciplina, de vida comunitaria, pues nos la rompió el individualismo. Entonces, compañeros, yo digo, si estamos discutiendo hoy el asunto como comunistas, necesitamos ser muy responsables con nosotros mismos y con lo que vamos a decir afuera. No es muy sencillo el asunto, está muy difícil. Yo simplemente, compañeros, creo que necesitamos respirar muy, pero muy profundo, mucho, muy con mucha calma, para entrarle de lleno a todo.
Muchos jóvenes andan con la hoja en martillo, identificándose. Estos muchachos que vienen ahí, hay otros más. Pero si vamos a salir, compañeros, vamos a salir con todo un planteamiento preciso, de fondo, que nos resolucione el problema. Yo digo, compañeros, pues sí necesitamos realizar un diagnóstico muy fuerte del capitalismo, como decía aquí el camarada, como dice Armando, pues muchos compañeros, ¿qué ha pasado? Si somos nosotros un planteamiento, no podemos salir con superficialidades. No, compañeros, no nos podemos dar el lujo de decir, como dice Mireles, asalariados en general. Bueno, pero ¿y eso qué es? Compañeros, ajá, y el subempleo, y 3 salarios mínimos, y los desfiles, hay mucha investigación. Tenemos que, con responsabilidad, profundizar, detallar todo. Y entonces eso nos obliga a esperar un poco, a seguir discutiendo. Yo siento, compañeros, que el documento, ya lo he leído 2 veces, tiene 2 problemas. El primero de ellos es, siento que quiere incidir lo más pronto posible en el próximo proceso electoral del 2012. Yo creo que hay un apuro en ese sentido. Y yo creo que hay una especie de búsqueda de cómo se plantean las cosas, qué demandas se desarrollan, cómo se incide en eso. Por esa razón, todo lo que se habla de Morena es tan superficial y tan salpicado en todos lados, que finalmente no nos da una caracterización de lo que es Morena. No sabemos quiénes son, qué está planteando Andrés Manuel, nada de eso, compadre. Y entonces, bueno, sentémonos y discutamos, bueno, ¿qué es? Bueno, la idea es, pues aquí se habla de que apoyamos a Morena, que puede ser una alternativa, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Bajo qué efecto? No dice nada, ¿no? Entonces sentémonos, hay que respirar muy profundo y avancemos. No somos los únicos anticapitalistas, como decía Marco Leonel, es cierto, pero los otros, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Qué proponen? ¿En qué coincidimos? Es decir, hay que hacer una lista, hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer todo eso y entonces decir, los zapatistas son estos, por si no caemos en lo que dice el compañero, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. No podemos salir responsablemente hablando de los indígenas, quedándonos en la demanda de San Andrés de las Águilas. La cosa está en otro nivel. Hay que sentarse y volver a discutir el asunto. Porque hay muchas cosas, muchísimas cosas. Y entonces, bueno, somos comunistas. Y se dice en los documentos que también somos revolucionarios. Yo no encuentro aquí, en el documento, a qué tipo de revolución se refieren. ¿De qué están hablando cuando hablan de que somos revolucionarios? ¿En concreto qué? Ya a estas alturas, porque ya discutimos la revolución democrática socialista, la revolución de liberación nacional, muchas cosas en otros momentos. Pero ahora, ¿qué es ser revolucionario? Eso no está claro, aquí no se dice. Y entonces, presentémonos bien a discutir el asunto. Les voy a poner un ejemplo, perdonen lo que voy a decir, pero me parece que no podemos salir así. Objetivos de la línea política del movimiento comunista mexicano. Un eje rector de las tareas de los comunistas es contribuir a la integración de los sujetos sociales y políticos y los cambios anticapitalistas. Sí, ¿y qué? Sigue, sin esa fuerza no habrá esa metamorfosis sociales radicales necesarias. Sí, ¿y qué? El sujeto histórico con capacidad de transformación revolucionaria es plural. Pues claro que es plural, ¿no? Y dice, ¿es complejo? Pues claro que es complejo. Y se atreve a abrir entre guiones a explicar lo que es complejo, ya que está compuesto de múltiples elementos distintos y está fragmentado. Bueno, pues sí, es una obviedad, todo esto es una obviedad. Pero ¿para qué se dice eso si ya lo sabemos? Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sobreentiende. Es decir, hay muchas generalidades así, como que se intenta llenar el asunto de cosas. Dice, esa fuerza se formará en un proceso de confluencia de al menos 2 vertientes, la clase obrera y la más popular. Pues eso está clarísimo. Pero toda una tesis sobre el asunto, que lo digo con toda franqueza, perdóname, pero que no dice absolutamente nada.
Y entonces, bueno, profundicemos, compañeros, vean qué son la clase obrera, dónde está el asunto, no son solamente asalariados, clase obrera industrial. Es el capitalismo se desarrolla a partir del proletariado industrial, como dice Marx, hasta que llega el proletariado industrial, hasta que toma o puede plantear la transformación realmente de fondo, ¿no? Pero en México, ¿acaso, como dice el tercer tomo del Capital, el capitalismo mercantil? ¿Y Walmart qué significa? ¿Y acaso no Walmart decide cuántos pantalones de mezclilla producen las maquiladoras de todo el país? ¿No está definiendo el mercado y la compraventa y todo eso a partir de todo un capitalismo comercial tan difícil? Y hay cosas muy pesadas en términos teóricos del marxismo que tenemos que redefinir. Este Carmen así de Werner nos armó un desmadre, pero además no es, sino porque era Walmart, ¿no? Y era todo ese capitalismo comercial, en donde México es prácticamente un país de servicios. Todo eso es parte de la civilización que tenemos que hacer, y creo, compañeros, que deberíamos profundizar. Yo no estaría de acuerdo en que planteemos cada una de estas, la lista que hay acá, son muchas superficialidades, compañeros, y tienen muchos menciones nada más, así que yo creo que no estaríamos con base a las raíces y ramas financieras del crimen organizado. Y ya, pero nada más tiene así, y entonces yo creo que esto hay que hacerlo todo. Y entonces entrarle de fondo para el que proponemos en concreto y matizar todo muy bien, ¿no? Yo digo comunista, sí, está bien, vamos a avanzar. Yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, por eso estoy aquí, ¿no? Pero, eso de revolucionarios, pero lo de socialistas, compañeros, que se maneja aquí, pues vamos definiendo, ¿no? Porque eso no sabemos qué es. Porque lo que ha sido socialismo no es lo que queremos nosotros, lo que hemos conocido como tal, no es lo que queremos. Entonces mejor dejemos eso al socialismo y vamos repensando el asunto, porque sí nos obliga a replantear las cosas, ¿no? Pero leí por ahí uno de los documentos que amablemente mandó Javier, hablaba de que hablar de comunismo es quedarse hasta el 81. Sí, hasta la fundación del partido, hasta que termina el Partido Comunista. Bueno, puede ser, ¿no? Pero después el comunismo, el Partido Comunista Mexicano planteó el proyecto reformista de la reforma, y automáticamente llamó a la unidad y se incorporaron muchos otros. Bueno, todo eso también fue un proyecto comunista. Bueno, y el planteamiento de la democracia es otro asunto que tenemos que discutir. La democracia en México, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo está? ¿Hacia dónde va? Claro que hay crisis política. Pero crisis política ¿de qué proyecto político? ¿Qué proyecto político entró en crisis? ¿El de Calderón? ¿El del PAN? ¿El del neoliberalismo? ¿O el del PRI de los años 40? Porque además, si política es la relación entre el Estado y los ciudadanos, cuando el Estado es apoderado por una clase específica, automáticamente esa crisis con toda la sociedad. Entonces, el capitalismo por esencia está permanentemente en crisis política. Entonces, su problema fundamental es cómo resuelve sus crisis políticas para seguir sobreviviendo. Ese es todo un planteamiento, igual a las crisis económicas. Sin más, desde que se dio cuenta que había el capitalismo, lo primero que dijo, hay crisis cíclica de sobreproducción, y sigue la crisis. El problema es que salir de la crisis implica varias maneras y mecanismos. Una de ellas fue tronar, se quiere hacer bloque socialista. Y sigue la crisis, claro que estamos en crisis, porque es la esencia del capitalismo. Entonces no podemos irnos definiendo a partir de crisis y a ver qué hacemos y cómo lo hacemos. En fin, ¿no? Yo creo, compañeros, que repensemos todo esto, avancemos, y no tenemos apuro, no tiene por qué hacerse en noviembre el Congreso Nacional. Pues ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Yo digo, no nos apure la definición inmediata del proceso 2012. Vayamos pensando con mucha responsabilidad, salgamos y avancemos y con toda fuerza salgamos adelante. Muchas gracias. Compañeros, son las 7:38, hemos rebasado.